Mm, Bueno, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? Por favor, abra el micrófono. ¿Y quién me dice la primera pregunta? Yo. Adelante, por favor. Aunque tiene 4 enlaces. Ok, tiene 4 enlaces. Tetravalente significa que tenga 4 enlaces. Perfecto, muchas gracias. Siguiente. Me interesa saber de qué tipo son esos enlaces predominantemente. ¿Quién? Yo le digo. Adelante. Covalentes. Ay. Son, ok, covalentes. Que sean covalentes significa que ocurren entre un no metal y un no metal y significa que comparten electrones. ¿Ok? ¿Qué tipos de enlaces ocurren entre carbono y carbono? ¿Quién me dice? Hay 3 tipos. Ayer los vimos. ¿Se acuerdan? Enlace simple. Sí. Es Simple. Dobles y triples. Muy bien. Simples, dobles y triples. Estos son los 3 tipos de enlaces covalentes que podríamos encontrar dentro de las relaciones que se establecen entre los carbonos en los hidrocarburos, ¿sale? Siguiente pregunta, ¿quién me la responde, por favor? Yo, profe, yo. Adelante. ¿Qué son los El carburos? Son compuesto formado a base de Muy bien. cadenas de carbono rodeadas por hidrógeno. Correcto, los hidrocarburos son cadenas de carbono rodeadas de hidrógeno, como este caso que vemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que sea un alótropo? O que se forme Misma un alótropo. composición y distinta forma. Exacto, misma composición, entonces voy a poner igual composición, distinta forma, no se altera para nada la composición. ¿Me dan, por favor, 3 ejemplos de alótropos de carbono? el Diamante, grafito, grafito, Diamante y nanotubos. monotubos. el Diamante, carbón, grafito, Carbono amorfo. carbono amorfo, por ejemplo, Los nanotubos. ok, carbino, nanotubos, perfecto. ¿Dudas, muchachos? ¿No? No, profe. Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿sale? Si yo les pregunto entonces cuáles son los 5 pasos del ciclo del carbono, ¿que me contestan? Fotosíntesis, Combustión. cadenas alimenticias, Cadena alimenticia. respiración, Fotosíntesis, mineralización y transformación. cadena alimenticia. Entonces, primero se fija el dióxido de carbono de la atmósfera a partir de las plantas, ¿sale? Luego nos comemos esas plantas en la cadena alimenticia, en toda la línea que contribuya a la red trófica, y luego entonces lo que hacemos es que necesitamos sacar la energía de esos alimentos y eso se hace a través de la respiración. La respiración entonces libera otra vez dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando nosotros nos morimos, inicia un proceso de mineralización. Y cuando en la atmósfera hay, por ejemplo, dióxido de carbono, se junta con las corrientes de agua y hay un proceso de transformación a carbonatos. Esta es la manera en la que, por ejemplo, se forman los corales o los arrecifes de coral en el mar. Es a través de este proceso. Dentro de esos arrecifes, muchachos, hay unos protistas que se conocen como diatomeas. De hecho, se ven, hagan de cuenta que se ve como así. Una diatomea se ve más o menos así. Es un organismo microscópico, pero que es especializado en generar oxígeno. Entonces, normalmente nos han enseñado que, por ejemplo, los organismos que más producen oxígeno van a ser aquellos que, por ejemplo, estén encargados de estar en los bosques como las plantas. Entonces, la mayoría de las veces nos han enseñado que estos organismos son los que producen mayor cantidad de oxígeno, cuando en realidad son las diatomeas las principales productoras y son las que se encargan de contribuir cerca del 90% del oxígeno que hay en la atmósfera.
En la atmósfera solamente hay un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% restante son de contaminantes. Entonces, en realidad, cuando te pregunten, por ejemplo, en algún momento, ¿de qué está hecho el aire que respiras? La mayoría de ustedes contestan inmediatamente de oxígeno. Sí, sí está hecho de oxígeno, pero solo en un 21%. El 78%, que es la mayoría, está hecho de nitrógeno. Eso es algo que deberían de tener en cuenta. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? No, No. profe. ¿No? No, Ok. profe. Entonces, hasta aquí recapitulamos la clase del día de ayer y el día de hoy vamos a ver entonces procesos de hibridación de carbono. ¿Para qué nosotros necesitaríamos ver procesos de hibridación? Fíjense ustedes. Si nosotros de repente nos interesa determinar cómo es que el carbono se une con otros elementos a través de enlaces covalentes, en primer lugar nosotros tenemos el carbono, que en una primera instancia va a estar en un estado inactivo, es decir, en un estado que no está listo para formar los enlaces. Lo que nosotros queremos hacer es pasar a este carbono a un estado activo. ¿Qué significa pasarlo a un estado activo? Significa que tenga el espacio disponible electrónicamente hablando para que pueda establecer relaciones con otros carbonos y con otros elementos, principalmente con el hidrógeno. Entonces, yo necesito llevarlo de un estado que no quiera trabajar a un estado que quiera trabajar. Para eso, entonces, necesitamos procesos de activación. Lo primero es que el estado inactivo del carbono se llama estado basal. Este estado basal es un estado de mínima energía. Es un estado en donde el carbono tiene flojera, vamos a decirlo así, ¿sale? Simplemente no tiene el espacio disponible para trabajar. Para eso necesitamos entonces subirle tantito su energía. Cuando nosotros subimos la energía, lo que estamos haciendo es que queremos que haya saltos electrónicos. ¿Qué significa? Lo que hacemos es, metemos energía al carbono y entonces unos electrones van a querer saltar de una órbita a la siguiente. Este estado se llama carbono excitado. Entonces, en química, excitar a un átomo significa elevar sus niveles de energía y por lo tanto provocar saltos electrónicos. Pero esto no es suficiente y corremos un riesgo importante. Si, por ejemplo, tenemos el núcleo del átomo de carbono aquí y entonces sabemos que tiene 2 niveles de energía y yo quiero hacer que uno de los electrones salte de un nivel de energía al siguiente, entonces corre la posibilidad o cabe la posibilidad más bien de que entonces cuando el electrón salte a la segunda órbita, lo que puede pasar es que el electrón se disipe, se vaya. Y perder el electrón implicaría perder mucha energía y recuperar el electrón significa entonces mucho desgaste químico para ese carbono. ¿Cómo hace entonces este carbono para que cuando los electrones salten no se pierdan? Va a entrar en un estado que se conoce como carbono hibridado. Y el carbono hibridado lo que hace básicamente es fusionar esas órbitas en donde están ocurriendo los saltos. Y lo que vamos a ver es que en el momento en el que fusionamos las órbitas, algo que debería de quedar muy claro es que nosotros tenemos 4 tipos de órbitas, como lo vimos en el semestre pasado. S, P, D y F. Recordemos que S tenía una forma circular, P tenía una forma como de 8, D tenía una forma de 8 con una donita en el centro, F una forma de 8 con 2 donitas. Y entonces eran diferentes órbitas. Lo que nosotros vamos a ver es que el carbono solamente cuenta con órbitas S y órbitas P, porque el tamaño de las órbitas no les da para tener las otras. Quiere decir entonces que las fusiones van a ocurrir entre S y P. Hay otros elementos en donde puede haber fusiones con D, pero son raros. Los que a nosotros nos interesan en este momento son las hibridaciones que van a ocurrir entre S y P. Entonces, cuando en el examen yo les pregunte, ¿qué tipos de órbitas se hibridan para activar al carbono? Ustedes dicen la órbita S y la órbita P. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, profe.
Sí, profa. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros tenemos, por ejemplo, una órbita S, que es circular, y yo la quiero fusionar con una órbita P, que tiene una forma de 8, entonces lo que yo voy a obtener es un proceso en donde las órbitas se junten, porque va a ocurrir que de repente yo quiera que el electrón que está en S salte hacia la órbita P. Pero si yo no genero un puente de conexión entre ellos, voy a provocar que estas dos órbitas estén a suficiente distancia como para que los electrones se vayan. E insisto, esto es como mucha pérdida de energía. ¿Qué es la solución que se pone? Entonces, fíjense ustedes, se hibridan los orbitales, es decir, se fusionan. Y para eso, entonces, nosotros vemos a la órbita S aquí y a la órbita P la vemos acá. Noten ustedes que la órbita S aparece como completa, pero en realidad de un tamaño más pequeñito. Y la órbita P, lo que pasó es que ahora en lugar de verse un 8, se ve nada más como una figura alargadita. Lo que en realidad pasó es que este nudito que nosotros tendríamos aquí en el centro de P, que es exactamente como donde se tuerce la órbita, lo que pasó es que se recorrió hacia una de las orillas y entonces lo único que ves es el completo de aquí. Esto garantiza lo siguiente. Los electrones que estén en S, que estén circulando sobre S, ahora pueden pasar a P sin riesgo. ¿Ya se dieron cuenta? Porque ya no es necesario saltar, ya hay una línea que es continua entre la órbita S y la órbita P. Este de aquí, estas S, así sin estar fusionada, se llama orbital S puro. Este de aquí se llama orbital P puro. Y este de aquí se llama orbital SP hibridado. O híbrido. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesor. Perfecto. Entonces vamos a avanzar, ¿sale? Si nosotros entonces queremos entrar a un estado híbrido que nos permita hacer los trabajos necesarios para poder activar, si yo les pregunto, ¿qué significa que el carbono esté activo? Pues no significa otra cosa más que tenga la tetravalencia. Para poder dilucidar qué es lo que está pasando, lo primero que vamos a hacer entonces es determinar la configuración electrónica del carbono. Pongo aquí. Carbono 6 de número atómico y ayer hicimos la configuración electrónica que era 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos configuraciones de números cuánticos, teníamos lo siguiente. S tenía una forma circular y solamente le cabía una rayita. ¿Se acuerdan de eso cuando hacíamos las rayitas que poníamos los electrones arriba y abajo? Entonces, S solamente tiene una rayita. P, que es una órbita que se ve así, P tiene 3 rayitas. Y pueden ser PX, PY o PZ. ¿Qué significa esto? PX significa que la órbita está acostadita, PY significa que la órbita está parada y PZ significa que la órbita está inclinada. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Si nosotros entonces tenemos claro que aquí hay dos órbitas, lo que tenemos que hacer es que estas dos órbitas las vamos a tener bien divididas en nuestra mente. Entonces, voy a poner como una barrera aquí que me indica que lo que está a la izquierda es una órbita, es el primer nivel de energía, y lo que está a la derecha es la segunda órbita, que en realidad es la capa de valencia. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Quiero pasar esta configuración electrónica a un diagrama de energía. ¿Por qué razón? Fíjense, en la parte de arriba, si tú haces la estructura de Lewis, es evidente que hay 4 electrones y que necesitamos otros 4 electrones para completar la capa de valencia.
Sin embargo, cuando nosotros hacemos los diagramas de energía, vamos a ver que no se hace tan evidente eso que estamos diciendo. Y es importante que lo tengamos claro porque en realidad las representaciones de Lewis solo son representaciones imaginarias y los diagramas de energía son representaciones reales de lo que está ocurriendo en la capa de valencia. Por eso vamos a hacer un diagrama de energía. Entonces, yo tengo 1S y S significa que solo tiene una rayita. Entonces, voy a poner mi rayita aquí, voy a extender aquí para hacer la diferencia en mi diagrama de energía. Pongo la raya, que esta S significa que tiene una raya, y lo que hago entonces es poner el nivel de energía y el tipo de órbita aquí. Y los electrones que aparecen como exponente, que son el número 2, los voy a representar con las flechas como ya lo había hecho en números cuánticos. Pongo entonces una flecha para arriba y una flecha para abajo, porque lo que tengo que acomodar son 2 electrones que están ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense ustedes, ya tengo la primera órbita representada en el diagrama de energía. Esta órbita está saturada. Voy a la siguiente. En la siguiente encuentro que S tiene solamente una raya y la voy a dibujar aquí. 2S y los electrones los voy a acomodar dentro de esa raya. Uno para arriba y otro para abajo. Ya tengo entonces la parte de 2S2. Voy a acomodar ahora a P. Y P tiene sí o sí 3 rayas. Entonces voy a acomodar 1, 2 y 3 rayas. En la primera pongo 2px. Noten ustedes que siempre estoy representando el nivel de energía. Luego 2py y luego 2pz. Y tengo que acomodar a estos 2 electrones. ¿Puedo hacer esto? 1 y 2. ¿Puedo hacer eso? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no se puede, muchachos? Porque se empieza por en medio. Porque se empieza por en medio. ¿Eso es verdad? ¿Puedo empezar por en medio, muchachos? Se empieza primero con todas las de arriba y cuando terminas empiezas con todas las de abajo. Ok, se empieza por la izquierda con todas las flechas que van hacia arriba, es decir, los electrones que giran en sentido de las manecillas del reloj. Luego, si me sobran, regreso por la izquierda otra vez, pero ahora con los electrones que van en sentido contrario. Entonces, esto que hice no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Estos 2 electrones los voy a distribuir en las órbitas. 1 y entonces el siguiente va a quedar aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Una profe. cosa que es importante es, si tú ves una raya y esta raya tiene un electrón para arriba y un electrón para abajo, significa que la raya está saturada, que la cajita está saturada y por lo tanto no hay enlace. Si tú ves la raya que esté para arriba y no tenga nada al lado, significa que hay enlace. Y si tú ves una raya que no tenga nada, significa que MVM, es decir, que nos vale mamá. O sea, esa raya de ahí ni la veas, porque no nos da ninguna información. Por lo tanto, de acuerdo a lo que les acabo de decir, en la capa de valencia, es decir, de la raya roja hacia la derecha, ¿cuántos enlaces ven? 4. 2. 2. ¿Quién dijo 4? Yo. ¿Por qué? Porque van los 3 y 1. Ok, No sé si Julie, para que tú veas un enlace, tendrías que ver rayas que estén desapareadas, o sea, que solo tengan electrones hacia arriba. Tú misma, Julie, ¿cuántos ves? 2. 2. ¿Ya viste? Ok, sí. Entonces, solamente hay 2, aunque tú quieras ver 4, porque en tu mente está la idea de que el carbono tiene que ser tetravalente. No tengas miedo a aceptar lo que ves. Entonces, fíjate, solo hay 2,
Yo solo veo 2. Los demás, ¿están de acuerdo que solo ven 2? Correcto. Perfecto. Entonces, quiere decir que aquí este carbono solo tiene 2 enlaces. Y nosotros empezamos la clase de hoy diciendo que es tetravalente. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya su compañera Sí. Wendy se encargó de decirnos que era tetravalente. ¿Sí o no, Wendy? Sí. Ser tetravalente significa que está activado. No es tetravalente. ¿Qué me pueden decir? Que no está activo. Exacto, que no está activo. Si no está activo, lo que ustedes están viendo en el pizarrón es el estado basal del carbono. Es un estado de mínima energía en donde él no está listo para trabajar. Energéticamente no tiene el espacio para poderse conectar con otros 2. Entonces, fíjense ustedes, el carbono, muchachos, solamente puede enlazarse si y solo si tiene 4 espacios activos. No se vale que quiera trabajar con 1, no se vale que quiera trabajar con 2, no se vale que quiera trabajar con 3. Solo puede tener espacio para 4 enlaces. No importa cómo se acomoden esos enlaces, pero al final siempre tiene que tener cubiertos todos los flancos. Entonces, este carbono que ven en el pizarrón no puede trabajar porque está inactivo. Este diagrama se llama diagrama basal del carbono o estado basal del carbono. En el examen les voy a decir, dibuja el diagrama de energía del estado basal del carbono e identifica cuántos enlaces se pueden formar. Aquí está el diagrama y sabemos que se pueden formar 2 enlaces porque solo hay 2 rayas que tengan 2 electrones hacia arriba. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Quién me dice? Ya estoy en el estado basal. Tengo que pasarlo a un siguiente estado. ¿Qué estado es ese? El estado de excitación del carbono. El estado de excitación del carbono. ¿Qué significa que esté en estado excitado? Significa que voy a subir la energía. ¿Qué significa que voy a subir la energía? Significa que voy a provocar un salto electrónico. 5 participaciones a quien me diga cómo haría para que sobre la capa de valencia ahora haya 4 enlaces. ¿Qué harían? Cambiar la flechita una de las flechitas del 2S y pasarla al PZ, ¿se puede? PZ. Sí, eso es lo que ocurre, Beto. Lo que vamos a hacer es que la flecha que está mirando hacia abajo salte hacia acá. Y noten el riesgo del que acabo de hablar. Va a tener que saltar 2 orbitales para irse al último. Ahí es el riesgo que les decía. No solo basta con excitarlo, necesitamos hibridarlo, pero vamos por pasos. ¿Qué es lo que voy a encontrar entonces? Fíjense ustedes. Otra vez, la raya de 1S queda intacta, uno para arriba y otro para abajo. Luego, pongo esta de aquí que divide a mi capa de valencia de la primera órbita. Siguiente, 2S, que se queda con su electrón mirando hacia arriba y el que está hacia abajo va a saltar. 2PX, que tiene a su electrón girando en sentido de las manecillas del reloj. 2PY, que tiene a su electrón girando en sentido de las manecillas del reloj. Y 2PZ, que recibió al electrón que saltó de 2S para acá. ¿Están de acuerdo conmigo que lo pongo hacia arriba? Debería estar hacia abajo, ¿Por si qué? saltó de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saltó cuando estaba viendo hacia abajo. ¿Y la regla de Hahn no dice que primero pongas todo hacia arriba? Bueno, sí, pero bueno, creí que como estaba viendo hacia abajo tenía que cambiar de la misma manera que No. como saltó. Cuando baja, o sea, cuando está viendo hacia abajo, es porque no le queda de otra. Porque ya hay otro electrón y él tiene que evitar la repulsión. Si llega a un orbital vacío, la preferencia siempre va a ser girar hacia la derecha. Entonces, como llegó a donde no había nadie, ahora él es el rey, él manda. Si alguien quiere entrar, va a tener que entrar girando al revés que él. ¿Sí, Agus? ¿Sí? Okay.
Ok, entonces siempre, siempre, siempre respetan ustedes primero que los giros sean hacia la derecha, es decir, que las flechas estén hacia arriba. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos enlaces ven ahora? 4. 4. Uno aquí, 2, 3 y 4. Quiere decir que en este momento se acaba de cumplir la tetravalencia. Pero el riesgo sigue siendo muy importante porque este electrón que saltó tuvo que saltar a 2 orbitales. Entonces, podríamos perderlo en el proceso. Esto que ustedes están viendo en pantalla se llama estado excitado del carbono. Cuando en el examen les diga, dibujen el diagrama de energía del estado excitado del carbono, pues dibujan ese diagrama. ¿Dudas? ¿No? Profe. No, profe. Ok, vamos entonces vamos a ver el estado ahora hibridado. Dejen copio aquí. Espérenme tantito. Voy a copiarlo 3 veces. Porque lo necesito 3 veces. Ay, no, este ya me quedó feo. Listo, ahí lo vemos 3 veces, ¿cierto? Sí. Ahora, necesito entrar entonces en un estado de hibridación. Y el estado de hibridación lo que va a hacer es aumentar la seguridad para evitar que ese electrón que yo tengo ahí se escape. Porque el que se escape implica demasiada pérdida de energía. Entonces, lo que nosotros queremos es pasar de S y P, queremos pasar a este estado que es el estado hibridado. Este dibujo que yo les enseñé desde el inicio es, ya no quiero que solo sea circular, ya no quiero que solo sea en forma de 8, ahora quiero que sea un estado hibridado que implica que tiene la fusión entre la bolita y como una orejita. Eso es como si viéramos, por ejemplo, el haz de un reguilete. Ahora, hay 3 posibilidades de hibridación. Fíjense ustedes. Que la S, todo va a ocurrir sobre la capa de valencia, entonces voy a eliminar a la primera órbita, no porque la elimine en realidad, sino porque justo ahora no me interesa verla. Entonces lo que hago es tachar en mi mente que existe la primera órbita y centrarme totalmente sobre la órbita o nivel de energía 2. ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí, profe. Ahora entonces, yo quiero que esta primera S que yo tengo aquí se hibride con las 3 S. Entonces, lo que voy a encontrar, perdón, con las 3 P. Lo que voy a encontrar entonces es lo siguiente. Espérenme tantito. Esta S que se junte con esta P. Esta S que se junte con PY. La S que se junte con PZ. Entonces, la S se juntó con 3 P's. ¿Alcanzan a ver lo que estoy escribiendo en el pizarrón? Porque creo que el internet está lento. ¿Ahí ven? Sí. Una S que se juntó con 3 P's y puse las 3 P's, puse como un exponente, ¿ya vieron? Sí. Luego, una S que se junte con una PX, una S que se junte con una PY y que ya no se junte con la PZ. Esa sería otra posibilidad. Se llama S que se juntó con 2 P's. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y finalmente tendríamos la opción que la S solo quiera juntarse con la PX, que no le interese juntarse con la PY y no le interese juntarse con la PZ. Esto implicaría entonces que yo tengo S y P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces,
Estas tres de aquí son tres estados de hibridación. El día de mañana les voy a enseñar cómo se forma la hibridación completa ya en la práctica, qué se ve y qué es lo que se va a formar geométricamente hablando. SP son los compuestos que tienen enlaces carbono-carbono simples. SP2 son los compuestos que tienen enlaces dobles y SP son los compuestos que tienen enlaces triples. Entonces, ¿de qué depende el tipo de enlace que hay entre los carbonos? De la hibridación, de la manera en la que el carbono quiera fusionar a sus órbitas para evitar el riesgo de perder a sus electrones. Habrá uno de los tres tipos de hibridación, habrá uno que sea más difícil de romper y que sea más rígido, que no dé chance de rotar a la molécula. Y habrá otros que sean más móviles. El día de mañana lo vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito para el día de mañana? Necesito, muchachos, que por favor, para mañana tengan plastilina de 4 colores. Entonces vamos a poner aquí, tu tarea para mañana es, para el momento de la clase, traer plastilina de 4 colores, que sea suficiente, o sea, tampoco vayan a traer 1 kilo de plastilina de cada color, no, sino tal vez la mitad de una barra, con eso sea suficiente, ¿sale? Plastilina de 4 colores diferentes y necesito que para el momento de la clase, la plastilina ya esté amasada para que ya esté fácil de moldear. Lo que vamos a hacer es que necesito que tengan listas 6 bolitas chiquitas del tamaño que ustedes quieren. Pueden ser, por ejemplo, de 1 centímetro, de medio centímetro. 6 bolitas, 6 esferitas, ¿sale? Estas esferas tienen que ser del mismo color. Elijan ustedes el color. Y necesito 16 víboras. O sea, como cuando ustedes ahí en el kinder los ponen a hacer víboras de plastilina, pero que tampoco estén tan grandes. Entonces, de los otros 3 colores que les sobraron, hagan, por ejemplo, 5, 5 y 5, y luego dejan una disponible que luego les voy a decir para qué la vamos a ocupar. No las hagan tan grandes, necesitamos víboras chiquitas. Y el día de mañana necesito entonces que tengan unas hojas blancas sobre el que van a poner el modelo para que lo puedan fotografiar. Les voy a enseñar a hacer modelos a distancia, pero que sean modelos tridimensionales para utilizar o para ver cómo estaría la molécula tridimensionalmente hablando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, profe. No, perfecto. Entonces, mañana veríamos ya ahora sí los estados de hibridación completos con las geometrías, con los ángulos y con las propiedades. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el día de mañana y que tengan bonita tarde. Cuídense, muchachos. Gracias. Gracias. Profe. Nos vemos, cuídense. Pero mañana la foto la primera hora. Sí. ¿Cuál? Cuídense. Está. La primera parte.